Buenas noches, profesores. Les venimos a presentar nuestro proyecto integrador que tiene como título Desarrollo de un modelo in vitro para úlceras crónicas en pie diabético mediante procesamiento de imágenes. Los integrantes del grupo son Wilson Bacan, Ana Borges, Antonia Díaz, María Lázaro, Valentina Rodríguez y mi persona Jesús Celedón. Las úlceras son heridas abiertas que se forman en el tejido superficial y son una de las complicaciones más comunes con personas con diabetes. En el momento en que se produce una herida cutánea, intervienen diferentes procesos celulares que se regulan por citocina, matriz extracelular y metaloproteinasas. Este proceso está regulado por 4 fases, que son la hemostasia, en la cual se activa el sistema inmune, la inflamación, donde se llaman los macrófagos tipo 1, la proliferación, donde se liberan factores de crecimiento, y la remodelación del tejido granular. La cicatrización se ve afectada en pacientes diabéticos por daños en la vascularización y a su vez me impide pasar del estado inflamatorio. Para tratar una úlcera de pie diabético debe haber un desbridamiento inicial, el cual es pasar de un estado crónico a un estado agudo, alivio en la presión y control de infecciones. Al momento de terminar el desbridamiento inicial, tenemos que cubrirlo con un apósito, los cuales protegen la herida y favorecen la cicatrización. Por lo tanto, se usará el plasma por en paquetas debido a que tiene altos niveles de expresión de factor de crecimiento como agente terapéutico en la cicatrización de úlceras de pie diabético, por lo cual se realiza una comparación con un cultivo celular de estándar, que es de suero fetal bovino, y se analiza la viabilidad, migración y morfología de las células en ambos medios. Para la metodología se realizan 3 tipos de ensayos. Antes de iniciar con estos ensayos, preparamos el cultivo celular. En este proceso se descongelan las células y se diluye el DMSO. Luego se transfieren las células al medio de cultivo y se dividen en 2 grupos, uno con medio de control y otro con medio de PPP. Para la prueba de proliferación se inicia el cultivo con baja confluencia de células y se agrega al medio correspondiente. Se espera un periodo de 24 a 72 horas y se registra la proliferación celular. Esto con el fin de comparar el crecimiento entre los 2 medios. Para la prueba de morfología se comparan las imágenes de las células en los 2 medios para analizar las características promedio de la forma, longitud y perímetro de ellas. Y para la prueba de migración se crea una herida en el cultivo de las células al alcanzar una confluencia del 100%. Se toman unas fotos iniciales y se agrega el medio correspondiente. Y después de aproximadamente unas 16 horas, se toman unas fotos finales para evaluar la migración celular. Además, se utilizan técnicas de imágenes como la ecualización de histograma, umbralización adaptativa y la segmentación adaptativa para mejorar la calidad de las imágenes y analizarlas con mayor precisión. Estas técnicas nos permiten identificar áreas de interés y segmentar las imágenes para obtener resultados más precisos en los ensayos. A partir de esto se obtienen imágenes por microscopía por contraste de fase y fluorescencia. Luego se preprocesan las imágenes por ImageJ y MATLAB, en donde se pasan a escala de grises, se mejora el contraste, se binariza, se eliminan las áreas pequeñas, se dilatan los píxeles y se rellenan las áreas de interés para poder extraer sus características, tales como la cantidad de áreas, porcentaje de área ocupada, promedio, desviación estándar y mediana. Y luego se validan los datos por medio de comparación de medias de tipo T-Student. Entonces, en el ensayo de proliferación, al lado izquierdo tenemos una imagen tomada por contraste de fase y su imagen procesada, en donde la parte blanca indica la célula. Y al lado derecho tenemos una imagen por fluorescencia, en donde los puntos blancos hacen referencia a los núcleos. Luego tenemos las tablas, en donde al lado izquierdo tenemos los resultados de control, en donde están la cantidad de células por cada técnica evaluada y el porcentaje de área ocupada, con su respectivo promedio de desviación estándar y mediana. Asimismo, al lado derecho tenemos los resultados para PPP, y a partir de eso se puede evidenciar que para la técnica de fluorescencia siempre hubo una mayor cantidad de células comparado con el contraste de fase, y para PPP siempre fue mayor comparado con el suero fetal bovino. Luego, para morfología se tuvo en cuenta las imágenes que tuvieran menor confluencia para que el ImageJ pudiera detectar sus bordes y así extraer las características de circularidad, perímetro y longitud tanto para control como para PPP. Y finalmente, tenemos el ensayo de migración, en donde se toman las imágenes por contraste de fase y se seleccionan aquellas donde la herida fuera más recta y uniforme. Al procesarla, el área de interés, que es la herida, es de color blanco, en donde en la migración inicial el área total va a ser el 100% de la herida, y a partir de ello se halla el área de la herida en porcentaje para la migración final en control y en PPP. Y los datos de promedio de desviación estándar y mediana están dadas en píxeles. Debido a que la realización de este proyecto implica el uso del laboratorio, se propone la siguiente normatividad que dictamina las características que éste debe poseer.
En tema de infraestructura, el espacio debe ser acorde a la reglamentación del ministerio y depende del grado de complejidad. Debe poseer un área administrativa, técnica y servicios generales, así como una sala de espera, unidades sanitarias, recepción, ambiente de procedimientos, área de almacenamiento y o cubículos o ambiente para toma de muestras. Además, debe contar con pisos, techos y paredes impermeables, lavables y resistentes a factores ambientales, así como mantener una temperatura entre 15 y 25 grados centígrados. Por otro lado, y con respecto a dotación, el laboratorio debe contar con los equipos biomédicos necesarios para desarrollar sus procedimientos. Esos equipos deben estar registrados, tener una hoja de vida y garantizarse su suficiencia, así como que se realicen los mantenimientos pertinentes. De manera específica, se requiere en un laboratorio de cabina de seguridad y microscopio, además de otros elementos que se especifican en el manual técnico para el laboratorio. Otro aspecto muy importante es la normativa de la bioseguridad, la cual tiene en cuenta condiciones sanitarias de prevención que protegen la salud de los trabajadores y usuarios del lugar. Para ello, en los lineamientos nacionales de bioseguridad se estipulan distintas medidas para evitar que los procedimientos realizados en los laboratorios representen un peligro para la salud. Finalmente, también se tiene en cuenta normatividad sobre el manejo de residuos, haciendo énfasis en la importancia de una adecuada clasificación y disposición final de los desechos que pueden afectar la salud de las personas si se tiene un mal manejo de estos. Como lo dijo mi compañera Valentina anteriormente, tuvimos que hacer una comparación de medias para poder validar los datos obtenidos y así determinar si es factible o no el uso de plasma por plaquetas como tratamiento terapéutico para las úlceras crónicas de pie diabético. Entonces, por ejemplo, para proliferación tenemos un valor de T que se sale del valor crítico, lo que quiere decir que la diferencia entre estas medias es alta. Y el valor de P que sea menor a 0,05 quiere decir que la diferencia es significativa. Entonces, básicamente lo que nos está diciendo esto, junto con los valores que estamos viendo que son negativos, es que el plasma pobre en plaquetas no solamente proliferó mucho más que el control, sino que aparte esta podría llegar a ser una característica determinística para decir si nos sirve o no el plasma pobre en plaquetas como el tratamiento para las úlceras. En cuanto a la migración, a pesar de que este dato, digamos, es positivo, podemos decir que las medias sí fueron mayores para el control que para el PPP, pero estas evaluaban era la cantidad de área vacía. Entonces eso significa que hubo menos área vacía en las de plasma por plaquetas. Esto quiere decir que migraron más. La cosa es que el valor de P es mayor a 0,05. Esto quiere decir que fue tan parecido, o sea, a pesar de que son valores diferentes, fue tan parecido que no es lo suficientemente significativo como para decir que esta característica nos determinará algo significante. Y pues lo mismo para morfología. En morfología vemos que los valores de P, al ser mayores de 0,05, no nos están diciendo cosas tan importantes. Pero digamos, teniendo en cuenta que los valores de migración y los de morfología están, por decirlo así, parecidos a los normales, que sería pues digamos nuestro control estándar, significa que no van a tener ningún efecto secundario que afecte las células de manera negativa. Y pues digamos ahí ya nos quedaríamos con la proliferación como característica que podría llegar a ser determinística debido a que esta sí tuvo una alta significancia y tuvo una alta diferencia con las del control, es decir, con la forma en la que actuarían nuestras células normalmente al tratar una úlcera crónica de este tipo. En conclusión, la presente investigación evaluó la posibilidad del uso de PPP como tratamiento en personas con úlcera crónica y pie diabético. Al comparar con el medio de suero fetal bovino, se obtuvo que la técnica de microscopía de fluorescencia favorece el procesamiento de las imágenes, puesto que permite cuantificar los núcleos de una manera más eficiente, debido a que pierde menos información que mediante la técnica de contraste de fase. Teniendo en cuenta eso, se evidencia que las células en medio PPP tuvieron una rápida proliferación celular. Sin embargo, a través de las comparaciones de medias se obtuvo que tanto los datos de migración como los datos de morfología no presentan una diferencia significativa que pueda establecer una respuesta de mayor relevancia. Toda la información recolectada sugiere al PPP como una alternativa viable en el ámbito de la cicatrización de heridas. En este sentido, es necesario desarrollar más ensayos para reconocer si el PPP, en comparación a otros agentes terapéuticos, resulta más convenientes y factibles para el tratamiento de úlcera crónica en pie diabético. Se propone realizar pruebas sobre los efectos de PPP en comparación a otros agentes terapéuticos para determinar su factibilidad como tratamiento. Gracias.